Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Voy a estar en representación de nuestra directora general, que no pudo estar presente en este momento, nuestra directora Lucía Sala, a quien les manda un afectuoso saludo y agradecimientos al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Mundos Ibéricos Contemporáneos de la Universidad de La Sorbona, por la organización de este evento, por escoger la Fundación a la hora de organizar esta actividad en particular. Y es una mesa de diálogo que vamos a desarrollar, vamos a conversar entre nosotros, y el tema de la conversación va a girar en torno a los desafíos de la elección presidencial, luego de 40 años de institucionalidad democrática ininterrumpida. Nos acompaña Carlos Coet, del diario El País, Diana Quattrocchi, del Observatorio de la Argentina Contemporánea, ¿sí? Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, y Pablo León Herchunov, de la Universidad Torcuato Di Tella. Así que, pues nada, bienvenidos. Vamos, Milei. Bienvenidos a la Fundación, y si les parece, pues vamos a comenzar y vamos a tratar de compartir durante este tiempo. Tenemos hasta las 19:30. Y durante este tiempo, pues vamos a tratar de dividir, si les parece bien, el diálogo en 4 momentos, que es mi sugerencia. Un primer momento, que podamos hacer una radiografía sobre los desafíos actuales de Argentina, teniendo en cuenta el título de la conversación, que tiene que ver con Argentina en 2023, y entendiendo además que esos desafíos son los desafíos que el próximo presidente de la República tendrá que afrontar próximamente. Un segundo momento, si les parece, sería analizar un poco cuáles son las claves de lo que fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales, para conectarla con el tercer momento, que serían las claves de lo que sería la segunda vuelta, donde nos encontramos ahora, y si se están produciendo cambios interesantes en cuanto a la dinámica política y social estos días. Y finalmente, el cuarto momento del diálogo va a girar en torno al futuro. Es decir, ¿qué podríamos hacer, qué se debe hacer para asegurar la estabilidad y garantizar la institucionalidad democrática de Argentina, y qué se debe hacer para asegurar su gobernabilidad en general? Entonces, si les parece, comenzamos con ese primer momento, ¿no? Y ese primer momento tiene que ver con los desafíos. Ahora en 2023, una radiografía de Argentina, y si te parece bien, Diana, te damos la palabra para comenzar. ¿Te apetece comenzar? Otro orden, estábamos planteados en otro orden. Yo estaba primero Carlos Malamud, luego Pablo. Nosotros no teníamos esos ejes, porque esta vez que pasa hace 2 días, y serán 4, jueves y viernes, que estamos discutiendo en un congreso internacional. O sea, esta charla, debate del día de hoy es para no eludir la absoluta actualidad que genera el tema de Argentina, con esta elección presidencial, pero la verdad que los ejes no son los que tú me has planteado. Yo armé otra cosa, pero vamos a empezar así. Yo voy a decir algo y después hablarán mis colegas. Lo que te quiero decir es que, si lo encuentro, hemos tenido, y lo digo por si hubo colegas que no estuvieron, hemos tenido un congreso que ha absolutamente sobrepasado nuestras expectativas, porque hemos tenido ponencias de una gran calidad en estos 2 días sobre la situación argentina de estos 40 años, que era el objeto de nuestro congreso. Y seguirá 2 días más en París, como ustedes saben. Tú no tienes el programa, yo traje uno, te lo voy a dar. Ah, lo tienes, genial. Bueno, yo creo que los desafíos de esta 10ª elección presidencial, yo creo que esta sala se llama María de Maeztu. Bueno, María de Maeztu estuvo en Argentina en 1927 por primera vez. Fue una gran pedagoga y una gran feminista. Y conoció el país en el 27, tuvo unas conferencias extraordinarias de público, y luego vivió un terrible exilio del 37 al 48 en nuestro país. Me pareció un signo interesante, porque María de Maeztu fue muy amiga de Victoria Ocampo, fueron grandes amigas, y ambas fueron feministas à bal d'époque, como se dice en francés. Es interesante que estemos en esta sala,
Y no me parece que sea baladí comenzar hablando del papel de las mujeres en la vida colectiva. No lo estoy diciendo solo por la sala y porque María de Maestu estuvo en Argentina y fue una gran pionera del ascenso de las mujeres a través de la formación intelectual. Ella fue directora acá de esa prestigiosa residencia de señoritas y realmente trabajó con denuedo porque las mujeres nos elevásemos a través del trabajo intelectual. Digo que no es baladí comenzar hablando de ella porque las mujeres han desempeñado en la vida democrática argentina de estos 40 años un papel muy importante. Me refiero obviamente a aquellas mujeres que desafiaron a la dictadura militar más sangrienta y feroz del siglo XX argentino, esas decenas de mujeres conocidas mundialmente, que en su lucha desesperada por encontrar a sus hijos y a sus nietos, desafiaron a la dictadura militar argentina y lograron darle a la democracia argentina, un basamento moral que se convirtió en el muro infranqueable del nunca más. Durante estos 40 años de continuidad democrática, los intentos de frenar la búsqueda de la verdad y de la justicia fracasaron. Y es esta barrera infranqueable la diferencia que existe entre el caso argentino y otros procesos políticos de democratización, tanto en América del Sur, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, como en Sudáfrica o incluso aquí en España. Insisto, con esta singularidad, contraria a las políticas de perdón y de olvido de los crímenes de lesa humanidad, insisto en esto porque ahora vamos a ver qué papel juega esto en el debate actual. Insisto en que esta barrera infranqueable del nunca más le debe mucho a esas madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Son mujeres valientes y pioneras a las que respeto y admiro. A partir de las elecciones democráticas del 83, que dieron el triunfo a Ricardo Alfonsín del Partido Radical, la sociedad argentina inició un camino original de democratización. La desmilitarización de la vida argentina, inexorable, fue un proceso rico en complejidades y contradicciones, con avances y retrocesos, pero finalmente sin retorno. Incluso con la tremenda crisis política, económica y social de diciembre del 2001, la sociedad argentina rechazó con éxito tanto la instauración del estado de sitio como toda alternativa institucional que no fuese democrática. Los avances en materias de derechos humanos, con leyes realmente originales, configuran un caso muy interesante de estudio y de análisis para las ciencias humanas y sociales. Frente a otras tragedias históricas comportando traumatismos colectivos, el caso argentino se distingue y se singulariza. Ahora bien, vamos a ir al muy presente, que es lo que nos exige el coordinador. Sugieres, bien, sugieres. Estamos todos muy democráticos. Hoy, 40 años después de todo esto, después de que Sábato en su prólogo al Nunca Más comenzaba diciendo cuesta creerlo, ¿no? Cuesta creer esos métodos represivos utilizados por la dictadura militar para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer a miles de ciudadanos, apropiarse de esos niños nacidos en el cautiverio de sus madres. Eso que los juristas argentinos acuñaron como término muy apropiado como terrorismo de Estado. Y bien, 40 años después de todo este proceso, tenemos dos cosas que quiero, y voy a cerrar esta primera introducción con esto, dos cosas del muy presente que quiero señalar. Una película que salió el año pasado, pero que se distribuyó mucho este año, Argentina 1985, hablamos ayer del tema de esta película en el Congreso Internacional, Argentina 1985 con Ricardo Darín en el papel del fiscal Estracera. La película retrasa el juicio a las juntas militares durante esos 8 meses de 1985, que terminó con la condena de 5 excomandantes, incluidos 2 a cadena perpetua, Videla y Macera. Bien, frente a esta película que estuvo a punto de ganar el premio
a la mejor película extranjera en Hollywood, pero que no lo obtuvo el Oscar, pero que fue una película que generó un gran debate en Argentina. La viste, qué bueno. Si decimos que la sociedad argentina se hizo cargo de manera original y creativa del drama mayor de su historia, ¿cómo se explica que un candidato a la elección presidencial, el extraño señor Milei, se rebele contra esa cosa juzgada y lleve como candidata a vicepresidenta a una abogada que visitaba al ex general Videla en la cárcel y reclamaba su liberación? El ex general Videla murió en prisión en el año 2013. Tenía 87 años y había sido condenado a cadena perpetua. Y así como el extraño señor Milei acusó al Papa Francisco de ser un comunista contumaz, su candidata a la vicepresidencia dijo que la película argentina 1985 hacía la apología del terrorismo y, entre otras necedades, acusó a Estela Carlotto, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de ser un personaje siniestro que defiende a terroristas. Cuesta creerlo, cuesta creerlo. Sin embargo, este extraño señor Milei ha sacado 8 millones de votos, casi 9 ahora, en la elección presidencial. ¿Cómo se explica esto? Esta era mi introducción. Hoy estamos ante esta situación. Muchas gracias, Diana. Carlos, ¿te parece comentar un poco los desafíos y ese contexto en el que nos encontramos? Sí, quizás, bueno, primero buenas tardes a todos y la verdad que es un gusto volver a estar aquí en esta casa que durante mucho tiempo fue la mía también. Y precisamente aquí, hace bastante tiempo atrás, fue cuando hicimos el primer encuentro de argentinistas europeos, que de alguna manera es la raíz de la que se nutre este encuentro internacional. Me gustaría tocar aquí dos aspectos fundamentales o dos aspectos que creo importantes. El primero, que tiene que ver con la solidez y el futuro del sistema político argentino. Un sistema político que, pese a su aparente fragilidad, pese a su aparente falta de institucionalidad, ha resistido con bastante fuerza a distintos ataques, a distintos embates. Y prueba de esto es que a fines de la década de 2010, principios de la década de 2020, cuando en varios países latinoamericanos hubo movilizaciones sociales muy violentas, caso de Chile, que terminó con un todavía no nato proceso de reforma constitucional, caso de Colombia, caso de Ecuador, pero también caso de Nicaragua o de Venezuela, e inclusive de Cuba. En Argentina no hubo movilizaciones de esta naturaleza. Por supuesto que hubo protestas sociales, por supuesto que hay movimientos sociales, pero no encontramos movimientos de este tipo. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Y evidentemente parte de la respuesta está en el sistema político argentino, y lo que queda ver es precisamente cuál va a ser la solidez futura del sistema una vez completado el proceso electoral. Y no solamente cuál va a ser, y este es el segundo punto que quería tocar ahora, cuál va a ser el futuro del sistema político, sino, y con independencia de quién sea el potencial ganador en las elecciones, aunque bueno, solamente es una cuestión binaria, puede ser una M de Milei o puede ser la otra M de Massa, pero ¿qué va a pasar con las fuerzas políticas, tanto las tradicionales, o aquí habría que decir la tradicional, y las que no son tan tradicionales? Es decir, ¿qué va a pasar con las fuerzas de la derecha? En este momento el PRO y la Libertad Avanza confluirán en una alianza más estructurada. ¿Habrá finalmente algo en Argentina que fue imposible durante los casi 2 siglos o más de vida independiente que tiene el país, que es la formación de un gran partido nacional de derecha?
conservador o con el tono que sea, pero un gran partido nacional de derecha, algo que hasta ahora, repito, fue imposible. ¿Qué pasará simultáneamente, porque esto es incompatible con lo que voy a decir ahora, con la coalición actualmente existente de Juntos por el Cambio, donde confluyen el PRO por un lado, el partido de Macri, con el radicalismo por el otro? ¿Se mantendrá esta alianza? ¿Serán los gobernadores de uno y otro signo que en las elecciones realizadas a lo largo de todo el año han logrado, y de una manera importante, cambiar el mapa de la distribución territorial del país? Y esto evidentemente tiene un potencial equilibrador sobre el sistema político de peso. O por el contrario, para dar luz a ese partido de derecha nacional, el radicalismo romperá con el PRO e iniciará una deriva nueva de las tantas que inició a lo largo de las últimas décadas, con un destino que todavía aparece incierto. Es decir, el internismo dentro del radicalismo es una constante y veremos en qué deviene. Y este en qué deviene va a depender también, obviamente, de la identidad del nuevo presidente. Y finalmente queda el peronismo. Un peronismo que en las últimas 2 décadas ha estado en manos o controlado bajo el liderazgo del kirchnerismo. Un peronismo que es un movimiento bastante vertical, donde el liderazgo se respeta de una manera o se acata de una manera bastante estricta, porque con las cosas del comer no se juega, y el liderazgo nacional es que de alguna manera garantiza cargos electivos y de representación. Y aquí evidentemente hay varias incógnitas que despejar. Una, ¿va a ser Massa, gane o pierda la elección, el nuevo líder nacional del peronismo? ¿Qué relación va a tener Massa con Cristina Fernández? ¿Repetirá el papelón, no el papel, sino el papelón de Alberto Fernández? ¿Será capaz, en términos freudianos, de matar a la madre? ¿Qué pasará con el kirchnerismo? Sobre todo si pierden la elección, inclusive si ganan, si se subordinará a Massa. La trayectoria del kirchnerismo implica más de 20 años ligados a cargos públicos y privados, a prebendas de todo tipo, a puestos tanto en la administración pública como en empresas públicas. O, por el contrario, intentarán escindirse, formar un partido propio, un poco en la línea de aquel proyecto fallido y no nato del peronismo auténtico de Montoneros en el año 74. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pablo, adelante. Hablar un poco también de los desafíos y, por supuesto, si puedes dar algunas pistas relacionadas con las preguntas que nos ha planteado Carlos, fabuloso. Las preguntas de Carlos las dejo para después. Adelante. Voy a tratar de responder un poco a la perplejidad de Diana. Esto es hablar de qué está pasando en la Argentina hoy, que creo que es la pregunta inicial que vos hiciste. La Argentina lleva 12 años de recesión ininterrumpida, tiene hoy 140% de inflación anual, ha dejado de ser la sociedad homogénea que era o que creíamos que era cuando comenzó el gobierno de Alfonsín. Creo que estábamos un poco equivocados, pero creíamos eso. Pasamos por la crisis, previamente a todo esto, pasamos por la crisis de 1989,
fue una hiperinflación, una verdadera hiperinflación a la manera de los años 20 en Europa. Creímos que allí se acababan los problemas porque surgía un nuevo liderazgo que era el de Menem, que iba a resolver los problemas. No se resolvieron. En 2001 tuvimos una crisis que fue todavía peor en cierto sentido que la crisis hiperinflacionaria de 1989. Y muchos de nosotros, o algunos de mis amigos, pensaron que con Menem en el gobierno y asumiendo ese Menem una agenda, llamémoslo así, que iba a tono con la época, Argentina finalmente tomaba aire y salía. Tampoco salió, primero la hiperinflación, segundo la hiperdeflación con que terminó el gobierno de Menem y la aparición de un fenómeno totalmente extraño que era el alto desempleo en la Argentina, y cuna ese alto desempleo de la fragmentación social, del fin de la homogeneidad social de la que te hablaba antes. Y cuando efectivamente parecía que tomábamos oxígeno, es decir, que Néstor Kirchner inauguraba una nueva época, y esa época era una época que sepultaba todo ese pasado que te estaba diciendo, pasaron cosas, como se dice en Argentina, pasaron cosas y estamos en esto que te estaba describiendo recién. Si uno toma el momento 1, 1989, el momento 2, 2001 y el momento 3, 2023, la pregunta de Diana tiene respuesta. Hay mucha gente muy enojada, muy enojada. Y la gente muy enojada puede irritarse, enceguecerse o no, o quizá actuar con racionalidad y tomar partido por algo que, visto desde acá, nos provoca esa perplejidad que tiene Diana. Yo creo que tenemos que hacer todos, no hablo de esta mesa, tenemos que hacer todos el ejercicio por tratar de comprender, aún por tratar de comprender aquello que consideramos una bestia. Y una vez que hacemos el esfuerzo por comprender, nos va a pasar una cosa, que creo que es central para este diagnóstico. Nos va a pasar que vamos a entender que no estamos solos, que Argentina no está sola, que Argentina es creer que la Argentina está sola es un acto de soberbia. Y no podemos caer en esa soberbia. El mundo está viviendo, no todo el mundo, tampoco exageremos, buena parte del mundo y países muy importantes en el mundo están atravesando o han atravesado, yo creo que están atravesando circunstancias críticas parecidas, no necesariamente por las mismas razones, por las cuales las causas que di, o la descripción que di, no sirve, por ejemplo, para los Estados Unidos de Trump, no sirve para explicar el Frente Nacional en Francia, pero hay un fenómeno de malestar profundo. Nosotros hemos entrado al club de los países con un malestar profundo. Y esos países con un malestar profundo generan nuevos liderazgos, quizá efímeros, del tipo de Milei, del tipo de Trump, del tipo de Bolsonaro, del tipo de Le Pen, y paro de contar, pero se podrían nombrar 20 más. Perfecto, muchas gracias. Carlos, tu diagnóstico de la situación actual de Argentina. Como se puede comprobar inmediatamente, no soy argentino, pero sí argentinófilo. Fui corresponsal del país en Buenos Aires unos años y sobre todo llevo 20 años siguiendo a Argentina con auténtica pasión todas las noches, sobre todo, que es cuando me pongo a leer periódicos argentinos cada día. Esa estupefacción, esa perplejidad está muy instalada también, supongo que lo sabéis, está muy instalada en España. En la semana de la primera vuelta, en el diario El País, todas las noticias sobre Milei eran sistemáticamente las noticias, o entre las 3 noticias más leídas de la web. Acabamos de hacer un podcast ahora en colaboración con una revista argentina que se llama Anfibia, que la conoceréis. Es un podcast que está siendo también muy seguido en España y Milei se ha convertido en un personaje
para la gente española, porque la gente española sigue Argentina, pero sobre todo está muy impactada por Milei. Quiero decir, Milei, porque yo tengo una teoría que seguramente es equivocada, pero yo sostengo que Argentina es la versión extrema de todo lo bueno y lo malo que pasa en el mundo. Es una concentración máxima de todos los extremos del planeta. Y entonces Argentina ha conseguido el imposible, que es superar a Bolsonaro, superar a Trump y superar la combinación de todos ellos, que es Milei. Entonces el Milei está desconcertando incluso para una... Estoy de acuerdo con el profesor Gerchunov. A mí me gusta más hacer preguntas. Yo entrevistaba al profesor Gerchunov cuando estaba de corresponsal en Buenos Aires, pero bueno, voy a intentar. Lo que digo es que efectivamente ha conseguido en una sociedad acostumbrada, en una sociedad como la europea, que lleva 25 años viendo a Berlusconi y muchos años viendo a Le Pen y muchos años viendo excesos y sigue a Trump, incluso en esa sociedad acostumbrada a barbaridades como la de Bolsonaro en pandemia, lo de Milei ha superado todos los límites, porque Argentina siempre supera cualquier límite. Pero yo creo que efectivamente en el fondo es la versión extrema, como siempre todo lo argentino, la versión extrema de lo que está pasando en el resto del planeta, que fundamentalmente yo creo que es lo más interesante. Y en España tenemos un caso diferente. En la mayor parte del planeta la ultraderecha le está ganando la partida a la derecha. Y esto es lo más relevante, de la batalla política más relevante en todos los países a los que miramos, está en la derecha. En la izquierda hay batallas, sin duda, en todas partes, también en América Latina, Petro, en fin, hay fenómenos de izquierda que son novedosos, pero en general no se está produciendo una inversión de términos dentro de la izquierda. Quiero decir, Biden ganó las primarias internas con, no me va a salir el nombre, con el representante de la izquierda en Estados Unidos, el senador... Eso es, con Sanders. Quiero decir que en la mayoría de las grandes batallas políticas del mundo, la izquierda moderada o el centro izquierda le está ganando la batalla a la izquierda sin mayores problemas. En España ha pasado, en general está pasando en todas partes. En Francia es un poco más raro. Pero lo que sí está pasando, y creo que lo de Argentina obedece de alguna manera a eso, es que la ultraderecha se está comiendo a la derecha de forma brutal. Eso ha pasado en Francia, donde la derecha moderada está sufriendo muchísimo. Eso acaba de pasar en Italia, donde la ultraderecha ha metido un 25% a 8% a la derecha tradicional. Y eso está pasando en Argentina. Entonces yo creo que efectivamente las explicaciones económicas son evidentes. Mucha gente en España me preguntaba sistemáticamente con las preguntas sobre Argentina, ¿cómo es posible que aguanten tanto los argentinos? Era la pregunta sistemática, con toda la gente que conoce un poco, que vive allí o que te pregunta. Para nosotros en España, con un 8% de inflación el año pasado, casi cae el gobierno. Quiero decir, todo el mundo asumía que si el 8% de inflación seguía un poquito más, el gobierno era imposible que sostuviera. Han caído varios gobiernos europeos. De hecho, la ultraderecha de los países del norte de Europa está teniendo mucho éxito gracias a inflaciones del 6, 7, 8, 9%. Una inflación del 140% solo un argentino la puede soportar, pero ni siquiera los argentinos soportan más, ¿no? Yo creo que lo interesante es dramático, evidentemente, porque la posibilidad, creo que, vista desde la visión de un periodista del País, tenemos editoriales muy claros al respecto sobre Milei, es dramático que la forma de resolver la crisis política mundial que vivimos en Argentina sea votar a Milei. Pero yo creo que se entiende, yo creo que Argentina, yo por lo menos, claro, la he visto desde fuera, no ser argentino es una gran ventaja para mirar a Argentina, porque de alguna manera la ves con menor implicación personal y por tanto lo veo más realmente como lo que creo que está siendo, que es un gran laboratorio, una vez más, Argentina como gran laboratorio mundial, probando siempre con extremos y siempre con excesos, pero está probando también una cosa muy relevante, que está pasando en todo el mundo, pero yo creo que en Argentina un poco más, que es, y esto me afecta directamente, que es la pérdida de interlocución, la pérdida del poder de los medios y la interlocución de los medios, que yo creo que explica mucho Milei. Porque yo, por lo que estoy leyendo, estudiando y hablando con un montón de argentinos, incluso familiares, mi mujer es argentina, familiares míos que están votando a Milei, una de las cosas que percibes es que absolutamente ninguno de ellos está leyendo medios tradicionales, está viendo medios tradicionales, está siguiendo periodistas tradicionales. Toda su referencia, toda su análisis político, toda la información política que reciben es fundamentalmente con vídeos de TikTok en un mundo en el que Milei es el rey indiscutible y también un invento argentino porque hay muchos TikToks, Trump es bueno en TikTok, Vox
en España es muy bueno en TikTok y de hecho Vox tiene un voto joven muy relevante y no es casual. Meloni es extraordinaria en TikTok y el voto de Fratelli d'Italia, hay mucho voto joven que tiene que ver con TikTok, pero lo de Argentina, como siempre, supera todo lo demás. Y realmente el TikTok de Milei, para un chaval, que encima además tenéis una particularidad que yo creo que no es menor, que en Europa no tenemos, que es el voto a los 16 años, que también hace que ese tipo de población sea mucho más interesante para los políticos. Y evidentemente yo creo que Argentina está siendo un gran laboratorio, creo que aún así puede que, ya veremos, a lo mejor es un laboratorio también de la resistencia frente a la barbarie, pero a mí lo que más me interesa de este momento de Argentina es que cuando llegó Berlusconi al poder hace muchísimos años, había un periodista ya fallecido, un gran periodista que también seguía mucho Latinoamérica, que se llamaba Miguel Ángel Bastenier, un columnista del País histórico, que la gente se burlaba de Berlusconi y él decía, no nos burlemos porque Italia siempre innova. Entonces, te estoy hablando de una columna probablemente de hace 20 o 25 años. No nos burlemos tanto de Italia porque Italia siempre va por delante, en la moda y en la política y en todo lo demás. Yo creo que hay que seguir muy de cerca a Argentina porque efectivamente lo de Milei no es una casualidad, se ha producido en un país con un 140% de inflación, pero lo que está pasando con los medios, lo que está pasando con la desconexión entre una parte significativa de la población y el relato tradicional al que nos hemos dedicado los profesores, los periodistas, los analistas de todo el mundo, yo creo que ahí está buena parte de la explicación de lo que está pasando. Carlos, muchas gracias. Y fíjate, para confirmar una cuestión, les cuento una anécdota. Yo doy clase en la Universidad Rey Juan Carlos, en el área de una asignatura sobre liderazgo. Tienen 22 años los alumnos, ya es cuarto año, y cuando comenzamos el cuatrimestre ahora en septiembre, yo siempre hago una práctica con ellos. A lo largo del cuatrimestre escogemos un país y analizamos el liderazgo político de ese país de manera comparada con España, etcétera. Y para mi sorpresa, porque habitualmente siempre escogían Francia, Alemania, Italia, el entorno europeo, todos votaron por Argentina. Y digo mi sorpresa grata además porque como latinoamericano yo estaba muy emocionado que en el aula pues íbamos a hablar sobre Argentina y sobre América Latina, ¿no? Y realmente además el debate que se está viviendo no solo en Argentina sino en el resto del mundo con lo que está ocurriendo en este país también se traslada en el aula. Tengo unos alumnos que se declararon libertarios y entonces otros que están en contra y es una batalla campal cuando tenemos esos debates y es sorprendente el estímulo intelectual que está generando para poder comprender la realidad de ese país. Fíjense que lo hemos abordado desde tres enfoques. Permítanme hacer una síntesis de esta primera parte para poder entender esa Argentina de ahora. Diana nos hacía una conexión muy interesante histórica y tomo del enfoque que ella ha planteado los valores del movimiento cívico liderado por las mujeres, por aquellos que trataban de rescatar la memoria histórica, resarcir a aquellas personas afectadas por la dictadura, la defensa de los derechos humanos. Hubo en esta casa una actividad donde se comparó la democracia argentina con la española y nos centramos mucho en ese aspecto de la reconciliación, pero también del resarcimiento a las víctimas fundamentalmente y del reconocimiento de las víctimas y los valores que además esos procesos que han tenido a lo largo de estas décadas pues se han arraigado en la cultura cívica argentina. Y luego tenemos otro enfoque que nos planteaba Carlos que tiene que ver con las instituciones y la fortaleza de las instituciones que sorprende también en América Latina, la fortaleza del sistema político argentino, a pesar de que en cada vicisitud se trata de profetizar que se rompe por completo, pero no se da, afortunadamente, comparado con otras realidades latinoamericanas, lo digo especialmente yo que soy venezolano, ¿no? Por lo que nosotros vivimos en nuestro país. Y también introducía un elemento muy interesante y es la dinámica de los actores políticos y cómo los actores políticos a través de las coaliciones se van moviendo y van estableciendo alianzas entre ellos de acuerdo con los cambios que se están dando en el entorno y además por supuesto con los incentivos que se están dando por estos cambios. Y la tercera perspectiva tiene que ver con la que nos estaba planteando Carlos y tiene que ver sobre todo con el malestar social. Y hay un elemento conectado con las crisis económicas y con ese sentimiento que se está manejando. Hay un artículo muy interesante que leí hace un par de semanas sobre la política visceral y cómo las emociones están determinando mucho la movilización de los votantes. Y lo conecto con el otro Carlos también que planteaba
conectado con ese malestar social, que si estamos en una realidad hiperconectada, pero donde estamos utilizando canales novedosos para transmitir mensajes, tenemos aquí un caldo de cultivo muy interesante que nos permite entender mucho de esta realidad. Y a partir de esta síntesis, que de manera osada he hecho, espero no haber dejado nada por el camino, vamos a analizar entonces cuáles serían esas claves de los resultados que hemos visto el 22 de octubre, porque distan esos resultados de lo que ocurrió en las primarias, distan esos resultados de aquellos que seguimos los periódicos y veíamos tertulias argentinas, de lo que profetizaban los tertulianos argentinos que iba a pasar, y distan esos resultados de lo que la demoscopia también decía en un primer momento que iba a pasar. Entonces, Diana, adelante, ¿cuáles serían esas claves de tu punto de vista? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mi introducción perpleja era una introducción. Yo tenía respuestas a esa, tengo las mías, a esa perplejidad, era para introducirlo. La primera respuesta, que comparto absolutamente, es que hay un hastío, un agotamiento de la confianza depositada en diferentes momentos, en diferentes, por lo menos en los dos grandes partidos políticos que constituyen la cultura política argentina, que son el radicalismo y el peronismo. Carlos ha dicho muy bien, yo no lo llevaría a los siglos, pero el siglo XIX y XX se ha caracterizado en la Argentina por dos ausencias. La ausencia de una derecha constituida en partido político capaz de ofrecer algo al electorado y ganar alguna elección. Por eso cuando dan el sufragio universal y no ganan ellos, es decir, la élite reformista que pensaba que con el sufragio universal el pueblo iba a votar a los mejores y votan al radicalismo, y el primer gobierno electo es en 1916 con el sufragio universal. Hay textos para quienes hemos trabajado, los actores de la época, donde aluvión zoológico se dijo respecto al peronismo, el cambio de la composición social de los parlamentos. En la época del irigoyenismo, los observadores de la élite decían, estamos como en una asamblea de África acá. O sea, el estupor de esa clase dirigente al ver que el resultado electoral no lo favorecía. Y no lo favoreció nunca en el siglo XX, a tal punto que la alternativa de derecha fueron los golpes militares. Hay un colega que ha sido mi profesor y mi codirector de tesis, que es Alain Rouquier, que ha trabajado mucho el tema del poder militar en la Argentina. La otra ausencia, la otra gran ausencia, que también explica la diferencia con América Latina y esto del laboratorio, que me encantó, te lo tomo, porque yo en muchas cosas creo que Argentina es un país laboratorio, en lo social y político en todo caso. La otra gran ausencia es la izquierda. Jamás Argentina tuvo un partido de izquierda de masas, no es Chile. Chile tuvo un partido de izquierda, un partido comunista de masas. Brasil tuvo un partido comunista de masas. El primer diputado socialista en América Latina es argentino. El primer diputado muy tempranamente, pero no hubo un partido socialista que pudiese ganar, o sea, no es que no tuviese el representante, si querés. El Partido Socialista logró tener siempre algunos diputados y logró hacer pasar leyes preciosas, pero que nunca pasaban, nunca se aplicaban, unas leyes de lo más progresistas. Tuvo que venir el Perón y decir, bueno, señores, esto es un buen repertorio, pero hay que aplicarlo. Entonces, los dos grandes partidos políticos, que son la cultura política argentina, y que hace que se desorienten mucho los europeos cuando quieren analizar Argentina, la tradición izquierda-derecha es una tradición absolutamente no pertinente para comprender la cultura argentina. La tradición izquierda-derecha de la Revolución Francesa. A tal punto es no pertinente que cuando el radicalismo gana, el primer radicalismo histórico se sitúa, estaban los socialistas y los radicales a la izquierda. Luego el tiempo va pasando y llega el peronismo. Y ahí los debates parlamentarios es fantástico, porque el peronismo se pone naturalmente a la izquierda. Y los diputados del radicalismo se escandalizan, dicen nosotros hemos sido, y los socialistas, en fin. Hoy, con la democracia de los 40 años de continuidad institucional democrática, la Argentina lo resolvió desde el triunfo de Alfonsín con que el oficialismo se sitúa a la izquierda, y ya está. Entonces alternan. Ahora no hay más ese concepto de tener que discutir quién es izquierda y quién es derecha. Cada uno de estos dos partidos políticos tuvo izquierda y derecha en su seno, hubo divisiones. Y estos dos partidos, en los últimos 40 años, han absolutamente frustrado a su base electoral. Esa frustración no significa que esas tradiciones políticas hayan muerto. O
sea, hay un enojo. Yo entiendo lo de Milei como un voto bronca. Ya lo había habido en Argentina, escala pequeña, antes del 2001, que la gente fue a votar con caricaturas de Clemente, con cosas para decir que esto no podía ser más. Pero yo quiero poner el retrovisor, si me permiten, en un momento histórico, porque yo creo que a veces el pasado puede dar alguna orientación de cómo salir de esto. Y me voy a referir a la crisis del 2001, porque en ese momento terminal, donde un presidente radical que había ganado, o sea, era legítimo, era democrático, frente a esa crisis espantosa, ustedes saben, la salida de la convertibilidad, la gente golpeando las puertas de los bancos para recuperar supuestamente sus ahorros, las cacerolas, los piquetes, decreta el estado de sitio el 19 de diciembre, el presidente radical. Decreta el estado de sitio el 19 de diciembre e inmediatamente que se lo escucha por la televisión declarando el estado de sitio, la gente sale a la calle a gritar una consigna soez y creativa respecto a qué tenía que hacer el presidente con ese estado de sitio. Primer tarea del estado de sitio, prohibir las manifestaciones. La gente salió masivamente a la calle. De la Rúa renuncia al día siguiente. Y las imágenes de los diarios de la Rúa saliendo en helicóptero del Palacio Presidencial. Un vacío de poder absoluto y una sociedad movilizada diciendo no queremos represión, no queremos... Bueno, hubo 20 y tantos muertos igual. ¿Cómo se resolvió la crisis? Digo, el retrovisor de la crisis del 2001, que fue una crisis muy terminal, peor que la de hoy en día. Hoy Daniel nos mostró, un colega, los cuadros económicos, no estamos tan mal, estamos mal, pero no tan mal como se estuvo en el 2001 en términos de indicadores económicos. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió democráticamente esa crisis. Falta poco. Se resolvió democráticamente, se resolvió por elecciones. Y se resolvió, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, a través de una de esas fuerzas políticas disponibles, a través de una de las dos culturas políticas. El radicalismo estaba herido de muerte con esa renuncia y con ese estado de sitio y fracasó. Es el peronismo que aparece como el eslabón donde recomponer o desde donde recomponer esa relación de la ciudadanía con la política que se había roto. Pero se lo hace a partir del más marginal y minoritario de los que estaban en oferta del peronismo, que era Kirchner. Kirchner era un dirigente débil, minoritario, marginal en el peronismo, de la provincia de Santa Cruz, encima poco poblada. Y caramba, la elección le dio 22% de los votos, más minoritario en una elección presidencial, 22% de los votos, Menem tenía 24%. Segunda vuelta. 2 días antes de la segunda, o sea, como ahora, segunda vuelta, con otras cifras, 2 días antes, Menem renuncia a ir al balotaje. Entonces, por cosa que la Constitución no prohíbe, no le prohíbe que se renuncie. Es cobardía política, pero la Constitución, ni Le Pen hizo eso en Francia cuando la primera elección de Le Pen, Jean-Marie contra Chirac. Fue y sacó 20%, 25%, y ya está. Entonces se encuentra, y hay una frase de Kirchner que me interesa, decía, tengo más desocupados que votos, porque el país había quedado en un estado, después del fin de la convertibilidad, había un tenderal de heridos sociales en medio, tengo más desocupados que votos. Recompuso su autoridad y su legitimidad a fuerza de voluntad política y de una lectura de la realidad argentina, de su historia inmediata, y hoy lo vimos muy bien en el Congreso, con una fuerza simbólica, movilizadora, con el tema de los derechos humanos, apropiándoselos de un modo inteligente. Él que no había movido un dedo en la provincia de Santa Cruz, ni con las madres de Plaza de Mayo que había en Santa Cruz, jamás se les conoció a los Kirchner una sola tarea militante en derechos humanos antes del 2003. Y sin embargo se convierte en un presidente que se legitima con esa tradición democrática argentina, se recompone y después conocemos la historia. Es decir, después el peronismo se recompuso a partir de su ala más izquierdista, por decirlo de algún modo, cuyo modelo era el camporismo, que era un momento súper pequeño de la historia argentina del 73, se recompuso. Mi pregunta, para ir un poco a contramano, ¿puede Massa ser hoy el eslabón perdido
de esta clase política argentina, fíjense, es minoritario como lo fue Kirchner. Tiene muchísima más experiencia en el Estado que la que tenía Kirchner en el 2003. Ha sido funcionario de Menem, de Duhalde, de los Kirchner, se cansó de ellos, los mandó al diablo y se creó su partido en el 2013, el Frente Renovador, retomando esa idea de la renovación cafierista, no se sabe muy bien, pero renovador se llama su frente. Se sigue diciendo peronista, es minoritario en el frente él hoy, era el único candidato posible, no había nadie. Y se convirtió, y ahora voy a terminar con esto, en un candidato que entendió el mensaje de las PASO, del mensaje de los 3 millones de votos a Milei, y activó una campaña político-electoral inteligente e intensa en 2 meses. ¿Cómo se explica? Es gracioso leer a los especialistas que dicen el milagro. Massa es un milagro. Pero caramba, no es una sociedad que está diciendo un mensaje inteligente votando a este descalabrado y dándole 8 millones de votos, perdón, en las PASO 3 millones, y diciendo esto no va más, que se vayan todos, porque además con Milei cantaban en las manifestaciones que se vayan todos, ese cantito del 2001. Y Massa, como buen peronista, lee la realidad, hace su interpretación y se pone a full con las tareas de colchón sociológico que el peronismo sabe hacer. Me pregunto, yo creo que él puede serlo, que tiene las características personales del momento político. Es un tipo que tiene diálogo con todo el mundo y que no es una mentira, es él así, es algo que está con su ADN. Y lo último que quiero decir, tiene muchísima más experiencia internacional que la que tenía Kirchner en el 2003. Les quiero recordar, porque se lo preguntamos especialmente, Néstor recién electo y su mujer Cristina, que en ese momento no era más que la primera dama, vienen a Francia y a España en julio del 2003. Acababan de ser electos en abril, mayo, asumió el 25 de mayo. Y le preguntan, y dicen, es la primera vez que venimos a Europa. Le dijimos, ¿cómo la primera vez que vienen a Europa? No, solo habíamos ido a Estados Unidos y en realidad cuando los chicos eran chicos a llevarlos a Disney. A Miami. Bueno, lo dijeron, al Disney. Y Massa es un líder peronista que ha desarrollado unas relaciones internacionales importantes, incluso con España. Perfecto, muchas gracias. Me leía yo estos días un análisis que salía, por cierto, en el diario El País y daba un poco respuesta a las preguntas que tú estás lanzando y que Carlos también lanzaba. Entonces, en el análisis planteaban, está obligado a devorarse políticamente a su madre para poder sobrevivir. Y la segunda cuestión que planteaba el analista en el análisis es que es un político sigiloso y calculador y en cierta medida me recordaba esa lectura, el análisis que estás haciendo de su perfil como líder político estupendo. Gracias. Carlos, desde tu punto de vista, las claves. A ver, yo creo que hay una pregunta que se repite permanentemente y que de alguna manera creo que Carlos también formulaba, y es cómo en un país con un 140% de inflación, con el dólar que llegó a superar los 1.000 pesos, con un 40% de tasa de pobreza, con una deuda externa y una relación con el Fondo Monetario Internacional como la que es, cómo un ministro de Economía a la vez candidato gana la elección en la primera vuelta. Entonces, en este punto voy a estructurar mi intervención breve y telegráfica en torno a 3 preguntas. La primera, ¿por qué ganó Massa? La segunda, ¿por qué no ganó Milei? Y la tercera, ¿por qué perdió Bullrich? ¿Por qué ganó Massa? Primero, por una utilización impúdica del dinero público. Es decir, gastó millones de pesos, de dólares, de euros, de lo que queráis, en lo que se llamó primero el plan Llegar y después el plan Platita. Segundo, porque no creo que sea minoritario y Massa puso a trabajar algo que no había funcionado por distintos motivos, entre otros, para poder hacer
que Milei gane las PASO y dividir a la oposición, pero en la primera vuelta puso a funcionar a tope a la máquina clientelística y territorial del peronismo, que es muy eficaz y que solamente tiene en el mundo como parangón al Partido Colorado de Paraguay. No hay más. En tercer lugar, porque de los tres grandes candidatos o los tres mayores candidatos, era de lejos el mejor político, el que mejor se desempeñó, no solo en los debates, sino en la campaña, el que supo captar el momento político y el que supo también ocupar el centro del espectro político. Y finalmente, porque fue capaz de articular contra toda la oposición, tanto contra Bullrich, contra Milei, el discurso del miedo. Es decir, si ustedes quieren perder toda la protección que el Estado les viene dando a empresarios, a trabajadores formales, a trabajadores informales, a desocupados, no me voten a mí. Si ustedes quieren perder las libertades conquistadas en los últimos años en términos de derechos humanos, en términos de la agenda social, en términos del aborto, etcétera, etcétera, no me voten a mí. Y lo votaron. ¿Por qué no ganó Milei? Porque Milei obtuvo un 30% algo menos en las PASO y obtuvo un 30% algo menos en la primera vuelta. Y en realidad, ese resultado de las PASO desorientó totalmente a Milei. Si se me permite un chiste fácil, le hizo cambiar el paso. ¿Por qué? Porque él esperaba salir tercero. Él esperaba no competir en la segunda vuelta y así podía seguir con su discurso de la motosierra, de quemar el Banco Central, de dolarizar el país, etcétera, etcétera. Y tuvo que cambiar el paso. Sin embargo, fue incapaz de ganar el voto del centro y se mantuvo donde se mantuvo. Y es lo que está haciendo ahora desesperadamente y de alguna manera el acercamiento a Macri es lo que permite esta situación. Y finalmente, ¿por qué perdió Bullrich? Básicamente por dos motivos. Primero, porque hizo una pésima campaña. De lejos fue la peor campaña de los tres. ¿Por qué? Primero, por su incapacidad de ocupar el centro. Segundo, por su temor visceral a criticar a Milei y a enfrentarse a Milei, pensando que si lo hacía iba a repetir el error que cometió Lula cuando se enfrentó a Bolsonaro y que Bolsonaro aprovechó todas las ventajas que le daba Lula con sus críticas. Y también porque, de alguna manera, los dos se presentaban como los referentes del cambio. Bullrich se erigía como referente del cambio, pero su gran error fue al mismo tiempo no defender lo público, que tiene un valor importante en la política argentina y en la mentalidad argentina. Y finalmente, porque en lo referente al a Juntos por el Cambio, el liderazgo de Macri no fue todo lo eficiente que debía haber sido. Digo en relación a Juntos por el Cambio, no en relación al proyecto político de Macri. Es decir, Macri declinó tarde y mal su propia candidatura. Macri fue incapaz de pacificar la interna, que fue un combate cainita entre Bullrich y Larreta. Macri hizo guiños
más que sensuales, si se me permite la expresión, a Milei, desprestigiando de alguna manera o echando en manos de Milei a muchos votantes que de otra manera hubieran votado a Bullrich. Entonces, yo creo que el diagnóstico o la pregunta de, bueno, ¿por qué ganó Massa? Responde precisamente a aciertos propios y errores ajenos. Muchas gracias, Carlos. Pablo, tu punto Sí. de vista. Entonces, la pregunta es, ¿qué leemos en el resultado electoral? Lo primero que yo leo es que en la Argentina apareció un fenómeno que en América Latina estaba muy presente ya, en otros países también estaba muy presente, pero en Argentina todavía no, que es, por un lado, una crisis de representación a la manera de Santiago Garchunov muy profunda, y segundo, una fragmentación política como no habíamos tenido nunca nosotros, una representación fragmentada, diría. Es decir, existen partidos políticos divididos y además existen nuevos partidos políticos. Esto uno lo va a decir a Brasil y dicen chocolate por la noticia. Uno lo va a decir a Perú y doble chocolate por la noticia. Y podríamos seguir todavía más con países europeos. Pero como son sistemas parlamentarios, no vale lo interesante es compararlo con sistemas presidencialistas como los de América Latina. A ver, los politólogos tienen que inventar términos como presidencialismo de coalición para explicar qué pasa en Brasil. Es decir, ese monstruo que se crea en Brasil, que es una mezcla de parlamentarismo con presidencialismo, y no terminan de resolverlo. Entonces, en primer lugar, crisis de representación y junto con eso, fragmentación, representación fragmentada. Eso, junto con virtudes personales, talentos políticos, ahora voy a hacer una mención a eso, dio un resultado que no debería sorprendernos tanto. Primer punto, ganó el peronismo. Es que, ¿qué quieren? Siempre gana. Yo tenía un amigo que se llamaba Pancho Aricó. Yo quería muchísimo a Pancho Aricó. Buen tipo. Gran tipo, Pancho Aricó, que decía, el peronismo es la vaca en la vía que no deja pasar, hablando de derechas e izquierdas, que no deja pasar el tren que viene de la derecha ni el tren que viene de la izquierda. Eso es el peronismo. Y el peronismo, ya lo matamos. Tulio Alperindogui lo mató 14 veces. Yo lo vengo matando desde que tengo 17 años. No es tan fácil matar al peronismo. Entonces, Massa es peronista e hizo una muy mala elección peronista. Sacó 37%, es una mala elección peronista. Tengámoslo presente, hizo una mala elección peronista, tan mala que es igual 37% a la elección que sacó el candidato radical en medio de la hiperinflación en 1989, César Angelós. Eduardo César Angelós, que sacó también 37%. Con lo que quiero decir, las familias políticas existen aun cuando nosotros querramos matarlas. Ganó Massa porque es peronista y el peronismo no desaparece tan rápido. Los partidos de clase media en crisis desaparecen más rápido porque en la clase media estamos todo el tiempo discutiéndonos a nosotros mismos. Los peronistas son más, van al grano. La segunda razón, el peronismo es el peronismo y gana, la segunda razón es que efectivamente, como lo dijo Carlos, la oposición estuvo dividida. Déjenme decir lo siguiente, un año antes de la elección era imposible, nadie hubiera apostado a que Juntos por el Cambio no ganaba la elección. Y salió tercero. Salió tercero porque en medio de el malestar a la Mayer, ese malestar profundo que tiene la Argentina, apareció un emergente que simplemente dividió a la oposición. La dividió. Es decir, lo que hizo Milei es dividir a la oposición.
Fue el emergente que dividió a la oposición, le quitó un poco de votos al peronismo, pero básicamente dividió a la oposición. Y la oposición salió tercera por eso, porque estuvo dividida. Ahora bien, el resultado que eso da, un punto más sobre los talentos políticos. Aquí tenemos que hablar de una persona, porque las personas importan en la política. Las iniciativas personales, la capacidad de ver un poco más allá de lo que vemos el resto de los mortales, importa en la política. Y aquí hubo un hombre con un enorme talento político que supo ver más allá y se llama Mauricio Macri. Mauricio Macri es un líder de la derecha que supo ver la emergencia de Milei en 2021 y se dijo a sí mismo, a mí no me importa Juntos por el Cambio, a mí me importa la construcción de una coalición de fuerzas de derecha. Y lo que está haciendo hoy, lo que ha pasado hoy, es que salió segundo una fuerza apoyada por Macri, porque Macri llegó a las elecciones con dos candidatos. Una candidata que era Patricia Bullrich y un candidato que era Milei. Le daba más o menos lo mismo quien ganaba. Lo dijo Carlos hace un rato. En ese escenario quiero dar algunos números sobre el problema de la fragmentación en la representación política, porque me va a servir para la tercera pregunta, que es ¿qué vemos para el balotaje? Les quiero contar lo siguiente. El peronismo el peronismo con mal resultado sacó 32 senadores, porque algo ya sabemos, la primera vuelta electoral define la composición de las cámaras. Y en esa composición de las cámaras, el peronismo sacó 32 senadores cuando el quórum es 37 senadores, si no me acuerdo mal, ¿no? 37 senadores. Pero no llega al quórum. Tiene que negociar para llegar al quórum. Ese peronismo, con el mal resultado, tiene que negociar para llegar al quórum. En diputados sacó 108 diputados y el quórum es 128. Le va a costar a ese Massa, no solo llegar a los 2/3, por ejemplo, para iniciar un juicio político, le va a costar llegar al quórum. Siendo presidente, quiero destacar esto porque me importa mucho para la tercera pregunta, le va a costar mucho conseguir el quórum cuando sea presidente. Yo feliz, me encantan los gobiernos débiles que tienen que negociar para fortalecerse, pero eso es una especie de manía personal. Y sigo brevemente. Juntos por el Cambio, el partido que hace un año iba a ganar con mayoría en ambas cámaras, mientras Massa sacaba 108 diputados, Juntos por el Cambio sacó 94 diputados. 94 diputados. Para peor, no sabemos qué pasa ahí adentro, porque así como el peronismo puede estar dividido en sus 108 diputados. Por eso digo fragmentación. Cuando digo fragmentación no digo solamente cuántos partidos existen. Digo, adentro de cada una de las fuerzas políticas hay divisiones. ¿Cuántos de los diputados y senadores del peronismo son de Cristina? ¿Cuántos son de Massa? No lo sé. ¿Cuántos son de Macri aliado a Milei en Juntos por el Cambio? ¿Cuántos son radicales? O, más allá de los radicales, todos aquellos que se oponen a la alianza de Macri con Milei. No lo sé. Eso es una incógnita, pero que nos lleva a un punto que para mí es central para la tercera pregunta, y es: no tenemos garantizado un presidente fuerte, ni mucho menos. Estupendo, Pablo, muchas gracias. Carlos, ¿sí? Sí, yo creo que es muy interesante todo lo que estabas planteando. Ahora, si fuera así, si es así, que Macri lo vio venir hace tiempo, el riesgo de que le salga fatal es inmenso. El riesgo de que lo haya hecho muy mal es inmenso. ¿Te puedo interrumpir un segundo, claro, dado que es una conversación? Por favor. Si sale segundo con Milei y es la primera fuerza de oposición a un Massa que tiene que hacer un ajuste, dentro de un año hablamos a ver si le salió mal. Bien, perfecto. Pero no, por eso digo que todo es posible y en política vemos muchos giros, pero
tú mismo lo has dicho y desde luego yo con toda la gente que hablaba en Argentina hace un año, era imposible que este gobierno, que el peronismo ganara las siguientes elecciones. Lo veía todo el mundo como algo imposible y era evidente que la oposición no iba a ganar, iba a arrasar en las elecciones. La discusión era cuánta va a ser la diferencia, a quién va a proponer el peronismo, que todavía entonces no se sabía, y cuál va a ser el batacazo brutal que se va a llevar el peronismo. Entonces, creo que el año pasado a estas alturas estamos en un 90% de inflación. Batacazo en términos españoles. En términos Sí, españoles es verdad que es distinto. efectivamente. El hundimiento del peronismo, digamos. Porque es lo inverso a la Argentina. Que es lo inverso a Argentina, efectivamente. El hundimiento ¿de qué nivel va a ser el hundimiento del peronismo? Hablábamos hace un año, en las Navidades del año pasado, que yo estuve allí en Buenos Aires, que suelo ir todos los años. Me acuerdo perfectamente que se hablaba de esto y se hablaba de, bueno, el peronismo no tiene nada que hacer, vamos a ver cuánto aguanta para la siguiente, pero esta es imposible, no tiene ninguna posibilidad. Y ganaba la oposición de calle. Bueno, algo ha hecho muy rematadamente mal Macri para que exista la posibilidad, a 2 semanas estamos, exista la posibilidad de que el peronismo le vuelva a ganar unas elecciones. Quiero decir que Macri, para tomar ese tipo de decisiones que tú estabas planteando y que a lo mejor, insisto, en el futuro, bueno, pues en el futuro ya veremos, ¿no? Como decía Keynes, todos muertos. Pero digo que de momento lo que ha hecho es que ha dividido, porque yo creo que Macri tiene una inmensa responsabilidad en esa división y en ese fraccionamiento, porque la interna que yo creo que es una clave no solo argentina, es una clave mundial. Si miramos las últimas elecciones, las internas son la clave de casi todo. La interna en la izquierda italiana, la guerra de la izquierda italiana, la incapacidad de unirse entre la izquierda y los populistas italianos del 5 estrellas es la que explica que la derecha italiana ya le haya pegado un repaso a la izquierda italiana. Salvando muchas distancias, en España, la interna que se ha vivido en la derecha salvaje y la revitalización de Vox y la disputa entre el PP y Vox ha ayudado muchísimo a que Sánchez, que había resuelto su interna porque ha ido de acuerdo con han ido como, así, aquí hubo un debate muy importante en el que parecían hermanos, cuando no lo son, pero era una interna resuelta. El PSOE y Sumar, lo que era antes Podemos, estaban resueltos, iban de buenas y eso les ha ayudado mucho a las elecciones mientras la derecha se estaba matando. Quiero decir que yo creo que la explicación de lo que ha pasado en la primera vuelta tiene muchísimo que ver con la incapacidad absoluta de la derecha, una vez más, que creo que es lo que explica lo que está pasando en medio planeta, la imposibilidad absoluta de la derecha de enfrentarse o de gestionar bien la ultraderecha o de controlar a Milei por su incapacidad de resolver la interna. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista de análisis político, yo solo hago análisis desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista de análisis político, la gestión del capital político de Juntos por el Cambio en este año, en fin, yo a cualquier CEO que haga una cosa así lo echaría inmediatamente. Quiero decir, es un desastre porque ni siquiera estamos de acuerdo ahora en que ni siquiera sabemos cómo van a hacer la oposición, cómo van a reconstruir. Se puede disolver el mayor capital político de un partido que ha gobernado alternativa al peronismo, que por cierto, yo estaba allí en 2015, en las elecciones de 2015, otra interna más resuelta. La interna del peronismo más resuelta, que hizo que se presentaran por separado por primera vez en mucho tiempo, le ayudó a Macri. ¿Cómo le ayudó a Macri que Massa se presentara contra Cristina? O sea que al final, yo creo que aquí, una vez más, en fin, el anterior corresponsal en Buenos Aires, anterior al mío, en la bio de Twitter ponía estudiante de peronismo. Porque yo creo que cualquiera que se acerque a Argentina, básicamente lo que planteaba antes Carlos de lo que es la estructura electoral del peronismo, yo no he visto una cosa igual en mi vida, efectivamente en Paraguay, pero es un país chiquito y más fácil, hacerlo en Argentina, hacerlo en el conurbano de Buenos Aires. Yo he estado con peronistas haciendo lo que llaman el rastrillaje, eso de casa a casa, yendo casa a casa por el conurbano de Buenos Aires. Creo que el PRI era el único ejemplo y cayó. O sea que realmente sólido, solo queda eso. Aún así puede perder las elecciones, pero va a quedar, incluso aunque gane Milei, yo creo que las internas de la derecha van a ser salvajes. O sea, creo que la supervivencia del peronismo en todos estos años también tiene mucho que ver con su inmensa capacidad de resolver las internas, ¿no? Lo que planteaba Carlos antes al principio, que es que se matan entre todos,
Pero al final, cuando quedan 6 meses para las elecciones, nos arreglamos y vamos todos juntos. Yo creo que eso en Europa, de hecho, y creo que es lo que explicabas antes, en Europa no lo consigue hacer eso casi nadie. Van todos con las internas abiertas a las elecciones y el que peor resuelve la interna casi siempre pierde. Yo creo que en esto, por eso creo que, no lo sé, antes hablábamos, nadie sabe qué va a pasar en Argentina, pero creo que una de las mayores posibilidades que tiene Massa de ganar estas elecciones es precisamente la guerra que yo la estoy viviendo a vosotros también a diario, la guerra de la interna de la derecha sobre si votar a Milei o no, ¿no? Quiero decir que al final todo esto es gestión política, me equivocaré y dentro de un año te daré la razón si Macri ha conseguido la genialidad de seguir mandando no de en Argentina. ganar, incluso, no necesariamente de ganar. Incluso sin ganar, digo que tendrá una posición de privilegio, de influencia, lo que sea, pero es que no podía tener una posición de privilegio, tenía un gobierno y podía tener al peronismo acorralado, y no sé si matarlo como tú quieres desde los 17 años, pero por lo menos dejarlo muy bajito, y lo tiene a punto de ganar unas elecciones. Basta de llorar los no peronistas, por favor. Les ganamos 3 veces, finalmente. ¿Cuántas veces crees que le ganemos? Es bastante, 3 veces. Más que de sobra. Muchas gracias. Hemos llegado, yo creo que en esta conversación, a un momento cumbre. Yo creo que era la pregunta más esperada, este tercer momento, y es ¿qué va a pasar? Y yo creo que la más difícil de responder de cara a la segunda vuelta, y tiene que ver con qué podemos esperar, y lo conectamos directamente con la visión de futuro para abrir luego a las preguntas de los que están aquí con nosotros. Así que yo le pediría a cada uno de ustedes que las respuestas sean tipo titular de cuál es la visión de lo que va a ocurrir en esa segunda vuelta y de cara al futuro, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo estos días. Estamos viendo a un candidato que le han pedido sus asesores que deje la motosierra en casa y lo están tratando de moderar, además después de ese evento televisivo que tuvo, que afectó mucho su imagen. Otro candidato como Massa, como decía Carlos, que con una estrategia que fue exitosa y que la está manteniendo en el discurso político para poder movilizar. Y sobre todo estamos viendo a 2 candidatos que están luchando por 6,2 millones de votos, creo que son los que están por allí, y los indecisos, para convencerlos y ver cómo realmente logran superar ese 45% que los haría presidente de la República. Entonces, Diana, ¿qué va a pasar y cuál es tu visión de futuro? Yo soy incurablemente optimista. Hay un debate el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Ese debate presidencial lo arrancó la sociedad civil en Argentina. Yo vivo en Francia, los debates televisivos están reglamentados y es porque es así, es una costumbre. En Argentina lo arrancó una ONG que hizo aquel debate cuando fue Scioli con Macri, que se armaron, parecía una ONG con mucho dinero, y al final terminó siendo ley. Eso es algo, nuevamente, la sociedad civil tiene iniciativas, por eso soy optimista. Es una sociedad creativa, la cultura política argentina es creativa, la peronista y la no peronista. Hay creatividad. Y para ser corta y poder dar 2 ejemplos. Primero el debate va a ser muy importante. El debate televisivo, hubo un ranking de los otros 2 debates, una audiencia impresionante, la gente quiere debatir, quiere escuchar, o sea, no es solo TikTok, hay una avidez y además Argentina es una sociedad politizada, entonces ese debate va a ser muy importante. Pequeña perlita, viste que como está todo muy reglamentado, es la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral que lo determina, se sortea quién habla primero, a la izquierda, a la derecha, quién se pone, y es todo muy importante, y ganó la propuesta de Massa de que no lean nada. Que no haya machetes, decimos en Argentina, no sé cómo dicen acá los españoles cuando los chicos van con un papelito y se copian. Chuletas. Las chuletas. Prohibieron que haya machetes, o sea, nadie puede ir con papeles para leer. Y parece que a Macri eso lo puso muy nervioso. Consiguieron eso, entonces ese debate, soy optimista, la sociedad es creativa, ese debate va a ser importante, yo creo que Massa es un buen candidato para ese debate. Y con el tema... ¿Por qué soy optimista también? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof ganó. O sea, tiene el segundo mandato, que es el último mandato, porque no puede haber otra tercera elección.
Kicillof es un dirigente político muy interesante para la cultura política. Es un colega como nosotros. Cuando digo como nosotros, digo por el congreso que estábamos haciendo. Es un economista, hizo su tesis sobre Keynes, era profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, hijo de clase media, de padres psicoanalistas, no peronistas, no viene de una familia peronista, eso que en Argentina era una tradición, que podía... Padres psicoanalistas, profe de economía keynesiano, no hacía política universitaria, era militante universitario, y él cuando cuenta por qué se hizo kirchnerista y por qué se acercó a Kirchner, y que hoy es un dirigente kirchnerista, es que le dio el gusto de eso que yo dije de cómo se recompuso la relación de la clase política con la sociedad. Creo que es muy importante el ejemplo de Kicillof. Es de la misma generación que Massa, bueno, también es de la misma generación que Milei. Los tres nacieron en democracia, eran niños, vivieron su adolescencia en democracia. Eso es un tema interesante. Y creo que la manera de hacer política, si Milei ha sido creativo con la locura, con los extremos, con las extravagancias, yo disiento con que sea un derroche desde el Estado. Esta campaña electoral es carísima, ha gastado muchísimo dinero, pero están haciendo una militancia. El ministro de Transporte hicieron una cosa divertida, políticamente discutible, el precio del boleto del tren y del autobús, si gano yo va a ser tanto, si gana Milei va a ser tanto, por el tema de los subsidios, ¿no? Y el ministro de Transporte, que también es un personaje interesante de unas nuevas capas políticas del peronismo, eso quiero decir, puede haber renovación dentro del peronismo, que no sea un sálvese quien pueda y nos matamos todos. Y creo, lo último, por lo que soy optimista, la idea de Massa de la Unión Nacional, que discuto con Carlos Malamud todo el tiempo porque él dice concentración nacional y en Argentina el término concentración pasa mal, yo sé que tiene que ver con la historia política española, su propuesta de unidad nacional me parece que corresponde al momento histórico presente. Entonces digo, tiene una chance, si encima tiene una chance por pocos votos, porque creo que va a haber mucha abstención, y si encima gana, y aún minoritariamente, como él tiene esta propuesta de unidad nacional, los votos que le faltan en el Parlamento los va a conseguir. Muchas gracias, Diana. Carlos. Sí, yo no sería tan optimista como Diana, en realidad soy bastante pesimista, y soy bastante pesimista porque gane quien gane va a ser un desastre. Es decir, el futuro argentino, gane quien gane, teniendo que gestionar la situación actual desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde todo punto de vista, va a ser súper complicado y encima con un problema serio de gobernabilidad que planteaba Pablo con el tema del Parlamento, y no solamente del Parlamento, sino también si hay ajuste con los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el resultado final de la elección va a estar muy apretado, pero sumamente apretado. Inicialmente, sobre todo a partir de esos 7 puntos de ventaja que tenía Massa sobre Milei en la primera vuelta, todo indicaba que Massa ganaría fácilmente. Pero ¿qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora? Más allá del pronunciamiento de Macri, de Bullrich, etcétera, etcétera. Lo que están midiendo las encuestas, pese a todas sus deficiencias, es que hay un posicionamiento de la gente más a favor de Milei que a favor de Massa. Y las últimas encuestas o bien ponen a Milei por delante o bien prácticamente están en el rango del empate técnico. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cuánto podrá pescar Milei entre los candidatos derrotados, léase Schiaretti y Bregman? ¿Y cuánto podrá pescar Massa entre los mismos? Pero también, ¿cuánto podrán pescar uno y otro entre los indecisos? Y lo que están midiendo las encuestas es que, y esto me temo, o no me temo, pero bueno, supongo
que va a disminuir a medida que se acerque la fecha de elección, que el número de indecisos va a ir bajando y esto va a ir favoreciendo a Milei. Es verdad que Milei tuvo un piso y un techo muy fuerte, pero al final la elección se va a decidir entre dos temores o dos fobias. Por un lado, la fobia antikirchnerista, que fue lo que pasó en Brasil con el PT, donde el sentimiento anti-PT era brutal y fue lo que permitió a Bolsonaro ganar, o el temor a perder el favor del Estado. Creo que estos dos polos van a marcar de alguna manera el resultado de la elección. Y donde también va a contar la aparición de cisnes negros que pueden perjudicar más a Massa que a Milei. Esto ha ocurrido con el tema de las naftas, de las gasolinas, que hubo una escasez brutal de carburantes. Está pasando estos días con la aparición de un nuevo escándalo, medio de corrupción, medio de espionaje sobre el Poder Judicial. Y obviamente aquí el que más tiene de perder, repito, es Massa, que es el incumbente, que Milei, que desde esa perspectiva se juega poco. Pero como dirían los burreros, es decir, los amantes de las carreras de caballo, va a ser un final cabeza a cabeza. Muy bien, muchas gracias. Pablo, adelante. Me gustó lo de burreros porque dos cosas quería decir. Una es, te quiero dar la razón. En un punto. No, te quiero dar la razón en lo siguiente. La apuesta de... Lo que pasa es que a mí los dirigentes, los líderes políticos, en este caso un líder de derecha, que, para que quede claro, no me gusta a mí, Macri. Porque ese talento político de Macri jugó una carta muy fuerte. La carta muy fuerte que jugó fue que creyó que Bullrich y Milei llegaban al balotaje. Y en ese punto vos tenés razón. Él ahí erró. Y entonces ahora tiene su segunda cosa, que es armar un partido de derecha. Armar un partido de derecha fragmentado, sacándose a los radicales de encima. Todo un problema. Te doy la razón. Bueno, y ahí está el tema de la guerra cultural, que tampoco debemos perder de vista. Sí. Es decir, en el medio y largo plazo, para Macri, es mejor ir de la mano de Milei que de la mano de los radicales. Bueno, por eso, ahí, efectivamente. La segunda cosa que me interesó fue la de los burreros. Ahora ya voy al punto. La de los burreros me gustó por lo siguiente. En el momento que dijiste burrero hice un rápido repaso de los presidentes que ganaron las elecciones desde 1983 en adelante. ¿Cuántos eran burreros? Todos pagaron 25 euros en la zarzuela. Salvo uno, que fue patético como presidente, que fue Fernando de la Rúa, a quien todos daban por ganador un año antes. Pero Alfonsín, 30 euros. Menem, en la interna con Cafiero, 40 euros. Los Kirchner no existían 6 meses antes. Digo, es muy llamativo, quiero decir. Y además hasta de pronto es saludable porque implica cierta recomposición del sistema político, ¿no? Ni que hablar de Alberto Fernández, que pagó 573 euros. Pero quiero ir al punto de qué veo para el futuro. Yo sobre el futuro, ¿cómo es esa frase que vos me enseñaste, Santiago? Esa. No voy a hacer historia profética. No voy a hacer historia profética en el sentido de cómo puede seguir la Argentina más adelante, porque como dice siempre todavía Fernando Enrique Cardoso, cuando esperás lo inevitable ocurre lo inesperado. Lo que sí creo que casi
creo que ya es un dato, es que representación fragmentada en sistema presidencialista con un balotaje como este implica una presidencia débil. Una presidencia débil el día inicial. Y en el caso de Milei, voy a decir algo más que presidencia débil. Voy a decir que su programa es ya una fantasía. Es decir, no hay programa de Milei, no existe. En esta composición del Congreso, salvo la fujimorización, no existe el programa de Milei. Quiero decir, no es que Milei tiene que retroceder de la dolarización, tiene que retroceder del 80% de su programa. Entonces, la pregunta sobre Milei es cuánto desencanto puede generar el día que llegue a ser presidente, eventualmente, y retroceda absolutamente de todo aquello que despertó el entusiasmo de los jóvenes libertarios. No sé. No sé qué va a pasar con él. Y en cuanto a Massa, con esta composición del Parlamento y con Cristina todavía representativa, yo te digo realmente, va a tener que, se dice así, sudar la camiseta en la Argentina. Con sudar la camiseta quiero decir algo contra una moda muy... contra una cosa que está muy de moda decir hoy en muchos medios en la Argentina, que es la idea de Massa hegemónico. Señores, así como Milei va a tener que abandonar su programa, Massa hegemónico es un cuento, es los Reyes Magos, no existe, no va a existir. Y quiero decirles que para mí estas dos cosas, Milei retrocediendo de su programa y Massa no hegemónico, es lo que el futuro, me parece que este futuro tiene de bueno. Ahora después cómo va a gobernar no tengo la menor idea. No, pero es verdad que es interesante esto de que lo más positivo es que va a haber que este Parlamento obliga a pactos. Ahora, yo quería comentar una cosa que me tiene fascinado, porque lo que has dicho me ha recordado algunas cosas que yo estoy escuchando estos días de muchísima gente que argumenta que va a votar a Milei porque no puede cumplir su programa. Lo cual es una argentinada maravillosa, porque sí. Quiero decir, mi amigo, compañero mío del máster del país, Hernán Iglesias, que es una de las personas de confianza de Macri, que fue Hernán Iglesias Silla. Hernán Iglesias Silla, que fue uno de los redactores, es un redactor de sus libros, en fin, es una persona de mucha confianza y que, siguiendo a Macri, obviamente va a votar a Milei, es una persona coherente. Andás a ver, ¿no? No, lo dijo el otro día. Lo dice, pero andás a ver. Eso no lo sabemos, que además vosotros sí que tenéis cuarto oscuro, que los españoles no lo tenemos. Eso es una cosa que mi mujer siempre se indigna, porque votamos y todo el mundo... Mis hijos ya saben lo que voto porque me miraron la papeleta, cosa que no pasaría en Argentina. Fui al cuarto oscuro, en España hay, y no había papeletas. Pues no solo dudaban, sino que nunca se lo dije y me lo descubrieron y ahora porque nunca se lo dije, porque yo no quiero influir sobre ellos y me descubrieron por el sistema español. Pero al margen de esto, el otro día decía Hernán Iglesias, entre dos opciones peligrosas, elijo la que me parece menos peligrosa, en parte porque la imagino más débil, con menos capacidad para impulsar su agenda. Firmo abajo. O sea, no voto a Milei, pero está bien pero lo que hay muchísima gente que va a votar a Milei porque no va a poder hacer lo que dice, lo cual realmente reconozcamos la capacidad de innovación de Argentina. Como vos dijiste, desmesura Argentina. Pero es el voto por el mal menor o contra... Sí, con el mal menor, pero para votar a un candidato porque es el candidato que menos posibilidades tiene de cumplir su agenda. Reconozcamos que Argentina innova sistemáticamente. O sea, esto también es una innovación argentina. Es tu gran punto de esta tarde. Argentina yo lo digo desde la admiración, o sea, la creatividad argentina es infinita. Yo creo que es interesante lo que decía antes Malamud, que efectivamente, y poniéndonos serios, efectivamente estamos hablando de una elección que pase lo que pase va a salir mal o muy mal, porque evidentemente viene un ajuste fortísimo, viene un estallido económico, evidentemente esta situación es insostenible desde cualquier punto de vista. Y por tanto el que gobierne, estamos decidiendo quién hace el ajuste, quién hace un gobierno durísimo, y por tanto yo creo que en eso es interesante, y por eso la innovación argentina también me interesa en este punto, que yo creo que
te diría casi por suerte los europeos no tenemos segunda vuelta, porque realmente creo que la segunda vuelta es la cosa más cruel que se le puede hacer a un votante. Bueno, régimen parlamentario no tiene sentido. El régimen parlamentario tiene sus cosas malas, pero muchas cosas negativas y la ingobernabilidad, los gobiernos duran menos, todo es muy discutible. Pero la tortura que supone ahora mismo votar en Argentina para un votante democrático, antiperonista, un radical, una persona antiperonista tradicional, institucional, que cree en las un argentino de esos que yo he conocido tantos, en fin, de la élite, o no la élite, sino de la gente, en fin, de la Argentina más europea, si quieres, de la gente que cree en las instituciones, que cree en la estabilidad, que ha votado, que no le gusta el peronismo, y tener que votar a Milei, o sea, la segunda vuelta. Perdón, Carlos, ¿puedo un segundito? Sí, cómo no. Nah, es obvio. Decimos que votamos en blanco y vamos a votar a Massa. Por supuesto. Otra innovación argentina, que es hacer toda una teoría sobre qué va a votar la gente y votar lo que te da la gana. Pero a la inversa. Y termino con esto. Yo creo que efectivamente lo que creo que los argentinos, a pesar de todo y de que, en fin, superan todo el nivel de resistencia de cualquier otro pueblo del planeta, creo que esta vez va a votar todo el mundo con mucho miedo. Y yo creo que la gente va a votar entre el miedo a lo desconocido y el miedo a lo conocido. Y bueno, creo que ahí está la discusión. Yo, por lo que me dice todo el mundo, creo que Massa, también no nos olvidemos que estamos hablando de un país hiperpolitizado, donde la profesionalización en la política es muy alta, y una pelea entre un gran profesional de la política como Massa y un aficionado como Milei, la lógica te dice que debería ganar la Massa, pero vamos a ver. Los argentinos siempre sorprenden. Pero bueno. Muchas gracias. En este momento íbamos a abrir el debate a la sala, pero yo me voy a disculpar porque no vamos a poder abrirlo, porque nos queda 10 minutos para cerrar la institución, que cerramos a las 8, ya nos pasamos de la hora. La mesa estaba programada hasta las 7:30, ya son las 7:50. Pero ha sido realmente muy enriquecedor el debate. Muchas gracias a todos y a ti también, Diana, a todas, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, y los invito luego a seguir el debate. Tienen luego un encuentro y siguen en el Congreso. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo. La Fundación es su casa y nada, que tengan una feliz noche.